¿Atreves a sentir los latidos de la tierra? Te damos la bienvenida a Giras al Aire, donde el territorio te mueve los sentidos. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando, a nuestros radioescuchas. Empezamos nuestro programa número 22 de Giras al Aire, el programa que atrae la voz de los territorios. Mi nombre es Felipe Bonilla y ahora estoy acompañado de... Hola a todas y a todos, buenos días. Mi nombre es Antonella, soy parte del equipo de Giras al Aire y es un gusto estar aquí locutando hoy. Muy bien, hoy vamos a tener un programa muy especial, muy importante, que vamos a hablar del diálogo intercultural por el caso del derrame del río Coca y el río Napo ocurrido allá en el 2020 y el 2022. Recordarles que este es un programa producido por Giras de Ecologistas, Acción Ecológica, Agencia de Comunicación Tegantay y Quito Sin Minería, coproducido con la Radio Casa de la Cultura. Para darles un pequeño contexto, ahora sí nos encontramos con Verónica Potes. Ella es abogada constitucionalista, docente de la Universidad Central y miembro de la Alianza de Derechos Humanos. Bien, hoy vamos a conversar un poco sobre el tema de el diálogo intercultural planteado por la justicia, ordenado por la justicia a pedido de las comunidades que eventualmente tuvieron que volver a exigir a primera instancia después de una sentencia de parte de la Corte Constitucional que obligó a que debía volver este caso a primera instancia. Cuéntanos un poquito, Vero, cómo es el proceso, cómo se da, cómo estamos enfrentando esta situación. Aquí hay una situación, como tú indicabas, esta es una acción que se planteó en el año 2020 por el derrame del 7 de abril de ese año. Es un derrame que virtió a los ríos Quijos y Coca 15.800 barriles de lo que reconoce el Estado. Entonces, en su momento se desarrolló el juicio en un entorno adverso para las comunidades, como es el sistema de justicia en una provincia altamente dependiente de la producción petrolera, y eso no libera de sesgos a la administración de justicia. Las comunidades perdieron el juicio en primera instancia. En segunda instancia, la Corte Provincial confirmó la sentencia del juez de primera, que le dio la razón al Estado y a las empresas, y el caso pasó a la Corte Constitucional. Pasó a la Corte Constitucional vía una acción de protección, extraordinaria protección, con la que tú le puedes pedir a la Corte Constitucional revise con determinadas condiciones, y la Corte, con base en los méritos de lo que le plantean, dice, ok, accedo a la acción extraordinaria de protección. Entonces, este caso subió por acción extraordinaria de protección por la alegación que hicieron las comunidades, y además la misma Corte dijo, este caso lo quiero ver con particular interés. La cuestión es que pasó el tiempo, y la justicia constitucional, que se supone que tiene que ser ágil, no decidían nada. Finalmente lo que hicieron en la Corte fue dar de baja la revisión que ellos habían dicho que iban a hacer, y dijeron, bueno, que se quede nomás la acción extraordinaria de protección porque ahí se puede decidir el fondo. Ojo, deciden la acción extraordinaria de protección y no deciden el fondo. Y la Corte ahí tiene dos opciones: o decide el caso de fondo, como debería hacerlo, o manda de regreso a quien ya decidió y ya sabemos cómo decidió. ¿Me explico? Lo cual es hacerles perder el tiempo a las comunidades. En ese caso, en esa situación estamos en este momento, con una particularidad, y esa particularidad es el motivo de esta conversación, que es el diálogo intercultural. En el año 2021, ustedes recordarán, había un caso planteado en las Cortes también de Orellana por la matanza a pueblos en aislamiento por parte de otro pueblo indígena, ¿verdad? Personas fueron acusadas en ese caso, y la Corte dijo, quiero revisar, en esa forma en la que ella puede escoger un caso y decir, quiero revisar cómo funcionó en esa época el habeas corpus que se planteó en favor de los guaraníes que habían sido llevados presos por la matanza a posiblemente un clan taromenane, un clan de aislados. Y en ese caso la Corte sí decidió el fondo y dijo, todo funcionario ecuatoriano que
tiene que decidir o que en su momento tenga que decidir sobre una situación que involucre derechos de pueblos indígenas, sea porque se trata de individuos o sea porque se trata ya del pueblo como tal en colectivo, tiene necesariamente que entrar en un diálogo intercultural. Ese diálogo intercultural tiene un objetivo y el objetivo exacto es que ese funcionario o ese grupo de funcionarios se preocupen por desarrollar una comprensión profunda de la cosmovisión del pueblo sobre el cual van a tomar una decisión, sea porque se trate de individuos de ese pueblo, sea que se trate del colectivo como tal. Y aquí viene la importancia del Estado plurinacional. En un Estado plurinacional cuya administración de justicia se ha construido y se sostiene de manera monocultural, los derechos que nosotros los llamamos en abstracto, ¿verdad? El derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al ambiente sano, el derecho a, bueno, tú menciona cualquiera de los del catálogo largo de derechos, y todos entendemos es que como todos necesitamos comer para vivir, entonces ahí está el derecho a la alimentación. Y en teoría sí, en principio sí, pero una cosa que lo hemos aprendido justamente en una sociedad plurinacional como la del Ecuador, es que los derechos se entienden solamente en contexto. Entonces, la obligación acá de los jueces es decir, a ver, yo tengo que entender, si voy a decidir porque me estás diciendo que ha habido una violación a tus derechos a través o a partir de un derrame de petróleo, tengo que entender cómo entiendes tú el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho al ambiente sano, la relación especial con tu territorio y demás, para que yo pueda hacer una decisión en la que honre que tu derecho a todas esas cosas no es necesariamente la forma como yo entiendo ese derecho. ¿Cuál es la particularidad o por qué las comunidades piden que los operadores de justicia lleguen a su territorio para poder explicar esto? Ya. El problema es que la llave de agua de ellos es un río. Ujú. Entonces tú contaminas el río y Contaminan ahí la viene, llave. contaminas la llave de agua que no solamente sirve para tomar agua, Ujú. sirve para, pues, asearte, para la higiene, pero sirve además para basar en ella unas formas en las cuales se puede entender que tú eres un indígena quichua de la ribera del río tal o cual. Un caso bien doloroso que pasó, no había diálogo intercultural en esa época, es el caso de un niño que, como los amazónicos, se despiertan en la madrugada, cuando todavía no hay luz, y comienzan a hacer su vida, ¿verdad? Unos toman la guayusa, no sé qué, este era un niño todavía pequeño, y el peladito le gustaba ir al río a pescar, y va y se mete al río a pescar. Y cuando en eso lanza su pequeña red, no sé con qué atavío estaba utilizando, y de repente siente que está más pesado que de costumbre, y era que estaba llena de petróleo. Y comienza pues él a alar, y de repente él mismo se baña en petróleo, y sale negro. Así se enteraron en esa comunidad lo que había pasado. O sea, mejor dicho, así se enteraron que de alguna manera llegó el petróleo al agua, ¿verdad? Sale la respuesta de las empresas, las dos operadoras, Petroecuador y OCP, y el ministerio, ahí fueron Ministerio de Energía, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, bueno, mandan sus brigadas tardías, por cierto, también, porque además pudieron haber prevenido el problema, pero mandan y lo que hacen es llevar galones de agua en estos garrafones de plástico, ¿verdad? Bidones, exacto. ¿Por qué la gente se enteró en ese momento? ¿Fue un accidente, fue una cosa que ocurrió rápido o se podía haber evitado o avisado antes? O sea, ocurre rápido en el sentido que se rompen los tubos y se cae el contenido, ¿verdad? Pero aquí hay una cuestión. Ustedes recordarán el 2 de febrero del 2020 que todos nos enteramos que se había caído la cascada de San Rafael, ¿verdad? Y la cascada se cayó por un proceso que se llama erosión regresiva, que ya se venía dando porque es un proceso que pasan, por cierto, todos los ríos en caída en el mundo, todas las cascadas, es lindo, yo luego me enteré, las cascadas caminan hacia atrás, que es este fenómeno por el cual Regresivo. se va, ella misma va erosionando su fondo y se va echando para atrás, ¿verdad? Ya, pero esto pasa en miles de millones de años en las eras geológicas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ya ahí nos enteramos por los mismos científicos, incluso los que están en pugna, de alertas a toda la infraestructura arriba, porque la erosión regresiva, en vez de avanzar hacia adelante, avanza hacia atrás, y hay toda una explicación al respecto. Entonces dijeron, ¿qué es lo siguiente? Y lo siguiente es, veamos lo que está. Y en el cruce del río, si no estoy mal, Marker, con el río Quijos-Coca, es una parte en la que los tubos que vienen enterrados en ese lugar salen al aire,
porque enterrarlo debajo del río es carísimo y es, bueno, complicado. Igual de Entonces, peligroso. sí, lo que dicen es, yo no soy científica en estas cosas ni técnica, lo que dicen es que el tubo enterrado es menos susceptible de romperse que el tubo que va por el aire. Pero en ese caso, ahí tiene que salir al aire porque hay un río. Entonces, lo que pase venía cubierto y en ese momento sale. Para marzo ya estaba a 800 metros, o sea, iba avanzando y tú ves que va avanzando, se te va desplomando el borde del río, el tubo está ahí, tú ya sabes que si llega el derrumbe, se va a romper el tubo. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para prevenir el derrame? Porque no puedes prevenir el derrumbe. Exacto, ni la rotura de los tubos. ¿Qué es lo que te toca hacer? Bueno, tomar las medidas para que si se rompe, se caigan al río tubos vacíos, en cuyo caso tenemos que recoger tubos, pero no tenemos que aguantar 15.800 barriles, que al principio eran 5, por eso es que dudamos incluso de los 15.000. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas y qué es lo que hace el gobierno y qué es lo que acepta el juez en ese momento? Como ahí está la reparación, no se quejen. Lo que dice es, bueno, pues ya les llevaron el agua. Y en otro momento les dijeron, ok, ya no les podemos seguir llevando los plásticos porque además imagínate todo el agua que tendrían que movilizar, entonces les vamos a dar unos tanques para que capten agua de la lluvia. Sí, hermano, me vas a dar, pero el río sigue contaminado. Pues claro. Es que el problema es que tú no terminas de entender que el punto neurálgico es el río y toda la relación que hay con ese río. Entonces, el diálogo intercultural, volviendo al tema de ahora, es que el juez tiene que entender esa parte para que no vuelva a decir, bueno, pues es que ya le llevaron 5 millones de bidones, que además no alcanzan, por cierto, si sacan los cálculos de la OMS, por cierto, si es que esa fuera la resolución. Si el estándar es ese, tampoco lo cumplieron, exactamente, pero el estándar no es ese. Y por eso ellos dicen, vengan a una comunidad nuestra. Y pusieron una que queda frente a Coca, a la ciudad de Coca, no es que los están mandando ahí a 7 días caminando en la selva. Pueden llegar perfectamente en 1 hora. Y ellos lo que dicen es, claro, la FECUNAE, que es la organización, una de las organizaciones que está planteando la acción de protección, es nuestra organización para entendernos con el mundo mestizo. Pero la FECUNAE no queda en el Coca y tiene razones obviamente prácticas para tener a la organización en el Coca, claro. Pero eso no es una comunidad. Y no. Donde vas a ver el problema que es para una comunidad un derrame es en una comunidad, que además está ahí cerquita. Se presenta ya no solamente un escrito en el que se dice debe ser en una comunidad por estas razones, sino que además hay todo un protocolo que se ha desarrollado para decir, bueno, no debe ser un evento, debe ser un proceso. A lo largo del proceso es que se van a ir identificando cuáles son las necesidades de entendimiento y demás, y se va a ir determinando las vías, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellos han planteado. El juez ha insistido en que no, que se haga en la FECUNAE y la vieja confiable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en inseguridad. Estamos en inseguridad y en tiempos de cani, entonces... Donde más seguro es en la comunidad, no quieren ir. Exactamente. Y la verdad es que a mí me parece súper cruel porque básicamente la relación que tienen las comunidades con el río, me tocó verla particularmente cuando hicimos una investigación que ahora la ANTO está continuando sobre los impactos psicosociales de niños y jóvenes dentro de las comunidades que están ahí. Y es como perder todo tu espacio de socialización. O sea, realmente no tienes en dónde encontrarte con tus panas para jugar, divertirte, chacotear, jugar en el río, saltar, ver quién es el que más peces atrapa. O sea, realmente te pierdes la posibilidad de crecer en el entorno natural donde naces, ¿no? Y te lo quitan así de golpe porque viene un derrame lleno de tóxicos, lleno de veneno, y meterte al río se vuelve una cuestión peligrosa. El río ya no es parte del imaginario de los niños de esas comunidades. El río se convierte en la amenaza, la enfermedad, y simplemente les quitas la posibilidad de socializar. No sé, Anto, si es que viste algo así, ¿cómo fue? Bueno, en este último recorrido que hicimos por allá, lo que yo creo que más me llamó la atención y es difícil, es que, ok, las petroleras les dieron agua, no sé qué, pero ¿qué agua están tomando? Todas esas comunidades están tomando agua contaminada, la mayoría. Muy pocos privilegiados pueden estar teniendo un agua decente. La mayoría, hay comunidades que todavía se bañan en el río, lavan en el río, toman del río. ¿Y qué va a pasar con la salud de esas personas, no? Es impactante porque no tienen otra opción. Y no era solo petróleo, ¿no? También de lo que vi eran combustibles. Entonces, gasolina, todo, o sea, es
Una cosa terrible, vieron ¿no? los Y claro, le culpan a la mamá de que le limpió con gasolina. O sea, yo escuché esa historia y las manchas de petróleo del niño no salían con nada. Entonces era una desesperación, ¿no? Y claro, evidentemente después tuvo problemas en la piel, como la mayoría de estas comunidades quichuas, que tú les puedes ver los brazos y tienen manchitas por el río. Entonces, Claro. sí, ¿no? Es... Y cuando el otro día, justamente por revivir este caso, porque tenemos que prepararnos, leía, yo decía, bueno, desde el 2020, lo que solemos decir, desde febrero del 2020 ya sabíamos lo que iba a pasar río arriba por la erosión regresiva. Y hay gente que dice, y no lo escribió después de, sino desde antes, la erosión regresiva de los ríos, cuando, les decía hace un momento, todo río en caída genera erosión regresiva. Pero ese fenómeno se exacerba cuando construyes una hidroeléctrica, porque la hidroeléctrica, para que sirvan las turbinas a largo plazo y no se dañen, necesita filtrar el río, limpiarlo de todos los sedimentos y bota esa agua limpia nuevamente al cauce, y el agua limpia corre como una loca, pues no es lo mismo el agua cargada de sedimentos, que va más lento. Ahí eso es lo que genera la erosión regresiva. Entonces, si ese proceso es ralentizado por los sedimentos y ocurre a lo largo de miles de años en términos geológicos, cuando se hace una hidroeléctrica, oh sorpresa, es lo que pasó en Agollán. Y dicen el salto de Agollán. Ustedes son muy pelados para eso. Sí, no yo la sí vi. me acuerdo. No. Yo sí me acuerdo del salto de Agollán. El salto de Agollán se acabó cuando comenzó a funcionar la represa, ¿verdad? Entonces lo que dicen es, este fenómeno ya lo conocemos, no es que es nuevo. Y ahí seguimos. Y dale nuevamente. Dale la burra al río, decía. Dale.